Ha interpretado a mujeres rotas, a madres empujadas al límite y a personajes mucho más oscuros de lo que imaginas. Ha cambiado de rostro, de compañero y de historia una y otra vez. Y sin embargo, cada vez que Demet Özdemir aparece en una nueva fotografía, millones de personas vuelven a pronunciar el mismo nombre, Sanem. ¿Por qué? ¿Qué tiene ese personaje que ninguna actriz ha logrado enterrar, ni siquiera la propia Demet? Porque lo que vas a descubrir hoy no es una simple historia de amor turca. Detrás de Sanem hay una técnica oculta que casi nadie supo ver, un secreto que Demet Özdemir arrastra desde mucho antes de ser famosa, y una trampa silenciosa que, después de conquistar decenas de países, terminó persiguiéndola en cada nuevo proyecto. Hubo rumores que nadie se atrevió a confirmar. Comparaciones que se volvieron imposibles de soportar. Y una despedida, en 2026, que reabrió de golpe una pregunta que la industria llevaba años evitando responder. Y te advierto una cosa, si crees que ya sabes por qué Sanem se volvió inolvidable, lo que se revela al final de este video va a cambiar por completo tu forma de mirarla. Porque el verdadero misterio no está en el personaje, está en la mujer que le dio vida. Quédate hasta el final, porque cada parte de esta historia te acerca, paso a paso, a un detalle que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Antes de que su nombre llenara las portadas, Demet Özdemir ya dominaba algo que muy pocos intérpretes consiguen, cambiar de emoción en el mismo segundo, sin que se note la costura. Podía reír, moverse con ritmo, soltar una frase rápida y, un instante después, dejar la mirada completamente seria. Durante años eso pareció un detalle menor dentro de la comedia romántica, hasta que llegó el papel que lo necesitaba absolutamente todo. Y aquí está lo curioso, cuando Demet Özdemir se convirtió en Sanem Ayn, no eligió el camino fácil de interpretar a una mujer perfecta. Sanem llegaba tarde, hablaba de más, se enredaba en sus propias explicaciones y actuaba antes de pensar. En manos de otra actriz, una protagonista así se vuelve ridícula o agotadora en 3 capítulos. Demet hizo justo lo contrario. Convirtió cada tropiezo en algo tan reconocible que el espectador dejaba de mirar a un personaje y empezaba a ver a alguien que parecía existir de verdad. Fíjate en un detalle que casi nadie nota a la primera. Sanem no esperaba su turno para hablar. Pensaba mientras hablaba. Se arrepentía a mitad de una frase. Intentaba esconder lo que sentía justo cuando ya era demasiado tarde para ocultarlo. Esa espontaneidad no se escribe en un guión, se actúa, y es una de las cosas más difíciles de lograr en pantalla. Demet la hacía parecer fácil, y esa aparente facilidad fue la primera trampa que atrapó al público sin que se diera cuenta. Porque una cosa es hacer reír, y otra muy distinta es hacer reír sin que el personaje pierda dignidad. Cuando Sanem se equivocaba, no nos reíamos de ella, nos reíamos con ella, y al segundo siguiente nos preocupábamos por ella. Ese salto, de la carcajada a la ternura sin ningún corte brusco, es exactamente lo que mantiene pegado a un espectador adulto que ya ha visto cientos de historias de amor y reconoce enseguida cuando una emoción es falsa. Si disfrutas de este tipo de historias sobre las actrices y los personajes turcos que marcaron una época, suscríbete a Amor y Sueños y activa la campanita, porque hoy vamos a llegar mucho más lejos de lo que parece. Y sin embargo, por muy grande que fuera el talento de Demet Özdemir, hay una verdad incómoda: Sanem no habría funcionado sola. Su magia dependía de alguien que estaba justo enfrente, y de una tensión que empezó el primer día de rodaje. Desde el primer día frente a la cámara quedó claro que algo funcionaba entre Demet Özdemir y su compañero de reparto. La química entre Sanem y Candeved se convirtió en el verdadero motor de Pájaro Soñador, pero explicarla solo como atracción física sería quedarse en la superficie y perderse lo más interesante. La clave estaba en que Sanem y Can parecían vivir a velocidades distintas. Él entraba en una escena con una seguridad casi arrogante, dueño de cada gesto. Ella tomaba esa seguridad y la convertía en confusión, en humor o en ternura en cuestión de segundos. Candeved representaba una vida amplia, aventurera, aparentemente libre.
Sanem representaba la imaginación, el vínculo, una forma de mirar el mundo que él ya había dejado de esperar. Y cuando estaban juntos, ninguno de los dos salía igual de la escena. Lo que hacía especial a Sanem es que nunca se convirtió en la mujer simplemente deslumbrada por un hombre impresionante. Le ponía resistencia. Lo cuestionaba. Se enfadaba. Escondía su vulnerabilidad y, muchas veces, complicaba las cosas precisamente porque temía perder lo que sentía. Esa resistencia impedía que la relación pareciera una fantasía cómoda y sin obstáculos. El espectador quería verlos juntos, y al mismo tiempo temía el momento en que uno de los dos lo estropeara todo. Esa contradicción es adictiva, y es exactamente lo que hace que una historia de amor no se pueda apagar a la mitad. Demet entendía que una mirada podía decir más que una página entera de diálogo. Un silencio incómodo, una sonrisa que aparece un segundo tarde, una respuesta que dice lo contrario de lo que sienten los ojos. Con esas pequeñas herramientas, Sanem convertía una simple discusión en la tienda o en la agencia en una escena que la gente recordaba durante años. Y aquí va un detalle que casi nadie asocia con Sanem. Antes de ser actriz, Demet Özdemir empezó su carrera como bailarina profesional. De ahí viene ese control absoluto del cuerpo, ese manejo del ritmo y del gesto que hacía que hasta un tropiezo pareciera parte de una coreografía. No era casualidad. Era técnica disfrazada de espontaneidad. Así que no apagues el video todavía, porque lo que viene ahora es lo que casi nadie explica, porque esta historia no conquistó a millones de personas por el romance, sino por algo que ocurría lejos de Cannes, en un lugar mucho más cercano a tu propia vida. Suscríbete, quédate conmigo un par de minutos más, y vas a entender de golpe por qué Sanem se sintió tan real. Lo que sigue es la pieza que lo cambia todo. Aquí está la pieza que casi nadie menciona cuando habla de Pájaro Soñador: el amor nunca ocurría en el vacío. Alrededor de Sanem había una tienda, un barrio, una hermana, unos padres y unas vecinas que lo sabían absolutamente todo. Cada decisión romántica de Sanem terminaba, tarde o temprano, en una mesa familiar donde alguien preguntaba demasiado. Y ahí, en esa cocina llena de opiniones, es donde la serie conquistó al público hispano. Porque para muchas familias de España y de Latinoamérica, y para tantas casas hispanas en Estados Unidos, esa escena resulta incómodamente familiar. La vida de una hija rara vez le pertenece solo a ella. Los padres opinan sobre su trabajo, los hermanos se meten en sus decisiones y el barrio entero conoce una noticia antes de que la propia protagonista logre entenderla. Sanem no luchaba contra villanos lejanos, luchaba contra el peso cariñoso y agotador de las expectativas de los que la querían. Y ese era su verdadero conflicto, mucho más que el romance. Sanem soñaba con algo muy concreto: quería escribir, quería una voz propia, quería una vida elegida por ella y no heredada. Frente a eso, su familia le pedía lo de siempre: un trabajo estable, una decisión segura, un camino sin riesgos. Cualquiera que haya tenido que elegir entre lo que se espera de uno y lo que uno realmente desea, entendía a Sanem sin necesidad de subtítulos. Lo brillante de Demet Özdemir fue que nunca convirtió a Sanem en una rebelde fría que da un portazo y se marcha. Su personaje podía protestar con todas sus fuerzas y, 2 minutos después, preocuparse por la reacción de su madre. Podía exigir libertad y, al mismo tiempo, sentirse culpable por quererla. Esa contradicción es profundamente humana, porque la independencia real casi nunca llega con una ruptura dramática. Llega despacio, con pequeñas decisiones repetidas, hasta que la familia entiende que esa hija ya puede escribir su propio camino. Por eso el espectador no veía una fantasía lejana. Se veía a sí mismo. Veía a su madre, a su hermana, a la vecina que opina sin que nadie le pregunte. Y una historia que te muestra tu propia vida con humor y ternura es una historia de la que cuesta muchísimo despegarse. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿cómo pasó una serie turca de convertirse en algo tan íntimo y tan personal, a estallar al mismo tiempo en 2 mercados completamente distintos, separados por un océano?
Lo que ocurrió después con Sanem en España y en Estados Unidos no fue suerte. Fue un fenómeno con nombre, con cifras y con una razón muy concreta que casi nadie vio venir. El fenómeno tuvo un nombre muy claro en España, Divinity. Fue el canal que apostó por esta historia y la convirtió en uno de los títulos que impulsaron con fuerza toda la conversación sobre las ficciones turcas en el país. Presentó a Demet Özdemir como Sanem y a su inseparable Candide, y el público respondió de una forma que iba mucho más allá de la televisión tradicional, millones de reproducciones digitales, redes sociales encendidas y una comunidad que hablaba de cada capítulo como si hablara de gente conocida. Al otro lado del océano ocurrió algo parecido, pero con su propio sabor. En Estados Unidos fue Unimas quien llevó a Sanem hasta el enorme público hispanohablante, presentando la historia como un romance lleno de alegría, obstáculos y esperanza, y acompañando a los espectadores hasta el desenlace. Y aquí está la razón concreta que casi nadie vio venir: ese mercado reúne familias que vienen de países muy distintos, pero que comparten una misma tradición televisiva, la de las grandes telenovelas. Ese público reconocía al instante ciertos ingredientes: los amores imposibles, los secretos, las familias que se meten en todo y los personajes obligados a luchar contra lo que otros esperan de ellos. Pero Sanem ofrecía esos ingredientes con un tono distinto, mucho más luminoso que el de muchas historias tradicionales. Y esa fue la clave. Sanem podía sufrir sin instalarse permanentemente en el drama. Su mundo tenía color, trabajo, amistad y humor. Para un público adulto, acostumbrado a la tensión y al llanto, esa mezcla ofrecía algo que se agradece muchísimo: compañía, y no solo sufrimiento. Hay además un detalle que explica por qué el recuerdo no se apagó con el tiempo. La historia tuvo un cierre emocional claro. Cuando un relato termina con una imagen poderosa, en lugar de deshacerse poco a poco, el espectador puede guardarlo entero, como una película completa que puede volver a contar. Y los relatos completos tienen una costumbre curiosa: regresan a la memoria cada vez que uno de sus protagonistas vuelve a aparecer. Fíjate en lo que significa esto. En dos continentes distintos, con culturas, idiomas cotidianos y costumbres diferentes, el mismo personaje logró que la gente sintiera que Sanem formaba parte de sus tardes. Ese es un nivel de conexión que la mayoría de las series jamás alcanza. Pero todo éxito tan enorme esconde una trampa silenciosa. Porque cuando un personaje se vuelve así de inolvidable, deja de ser solo una bendición para la actriz que lo interpreta y empieza a convertirse en una sombra imposible de superar. Lo que le ocurrió a Demet Özdemir justo después es, quizá, la parte más reveladora de toda esta historia. Aquí empieza la parte más reveladora, y también la más injusta. Después de Sanem, cada nuevo papel de Demet Özdemir tuvo que cargar con una comparación que ella no pidió. La actriz hizo justo lo que hace una intérprete valiente: huir de la comodidad. Se convirtió en Zeynep en Mi hogar mi destino, una mujer partida entre dos mundos sociales y cargada de heridas familiares mucho más duras. Se transformó en Farah, una madre dispuesta a enfrentarse a un entorno peligroso con tal de proteger a su hijo. Y llegó hasta Nisan, en Eşref Rüya, un personaje mucho más oscuro, tenso y adulto. Cada uno de esos papeles añadió algo nuevo. Demet mostró dolor, resistencia, madurez, miedo, instinto de protección. Y sin embargo, ocurrió algo paradójico: cuanto más se alejaba de Sanem, más se notaba lo irrepetible que había sido aquel personaje. No porque los demás fueran inferiores, sino porque Sanem fue la primera puerta, la emoción inicial, el rostro con el que millones de personas descubrieron a esta actriz. Y la primera impresión, en el arte igual que en la vida, es la más difícil de reemplazar. Y ese es el precio secreto del éxito absoluto. Cada nueva pareja de Demet en pantalla se compara con Can. Cada comedia debe provocar la misma risa. Cada escena romántica debe repetir una química que nació en unas circunstancias que ya no existen. Sanem dejó de ser solo un logro, y empezó a funcionar como una medida imposible con la que se juzga todo lo que ella hace.
Y aquí va un dato que da la dimensión real de todo esto: la historia de Sanem no se quedó en Turquía ni en el mundo hispano. Pájaro Soñador se emitió en decenas de países de varios continentes, convirtiendo a Demet Özdemir en una de las actrices turcas más reconocidas fuera de su propio país. Piénsalo un segundo, un mismo personaje, entendido y amado en idiomas que ni siquiera se parecen entre sí. Y justo cuando parecía que esa etapa quedaba atrás, llegó el giro que lo reactivó todo. En junio de 2026, Demet se despidió de Eşref Rüya, cerrando un proyecto intenso y vendido internacionalmente. Y con esa despedida volvió, una vez más, la misma pregunta: ¿y ahora qué? No apagues el video todavía, porque lo que viene es lo más importante de todo, la respuesta a por qué, después de tantos personajes, el público sigue regresando a Sanem, y lo que eso significa para el futuro de Demet. Y ya que estamos, quiero encender los comentarios. ¿Tú crees que un solo papel puede encasillar a un artista para siempre? Escríbeme abajo y nómbrame a esa actriz o ese actor que, en tu opinión, nunca logró superar su personaje más famoso. Lee las respuestas de los demás y responde, porque de eso va precisamente lo que estás a punto de descubrir. Entonces, después de tantos personajes, tantos países y tantos años, ¿por qué nadie ha logrado soltar a Sanem? La respuesta es más sencilla de lo que parece, y a la vez es la clave de todo. Sanem apareció en el momento exacto y reunió cosas que casi nunca coinciden en un mismo personaje. Era divertida sin ser superficial. Era romántica sin renunciar a sus propios sueños. Estaba unida a su familia sin dejar de pelear por su libertad. Podía derrumbarse y, aún así, siempre encontraba la fuerza para volver a empezar. Pero aquí conviene desmontar un mito. Demet Özdemir no se quedó atrapada dentro de ese papel. Su carrera posterior demuestra justo lo contrario: eligió mujeres más complejas, historias más duras y relaciones mucho más difíciles. La comparación constante no significa que Demet no haya crecido, significa que Sanem fue la emoción con la que el público la conoció, y a esa primera emoción siempre se vuelve. Por eso, lo más interesante no es preguntarse si Demet debería repetir a Sanem. La verdadera pregunta es qué cualidades de aquel personaje siguen conectando con la gente: la espontaneidad, la calidez, el humor, la ambición personal y esa capacidad de amar sin dejar de buscarse a sí misma. Quizás su próximo gran papel no se parezca a Sanem en absoluto. Puede ser una mujer adulta, marcada por otras experiencias, con una vida mucho más amplia que su historia de amor. Y aún así, si recupera esa cercanía que hacía sentir al espectador que conocía a la protagonista fuera de la pantalla, volverá a ocurrir la magia. Porque, en el fondo, el público no pide otra Pájaro Soñador. Pide volver a sentir que una historia le pertenece un poco. Y esa sensación no depende del género, ni del país, ni de la época. Depende de la verdad emocional con la que Demet Özdemir consiga entrar, una vez más, en la vida cotidiana de quien la mira. El día que encuentre ese papel, no estará compitiendo contra Sanem. Estará demostrando que aquello que hizo inolvidable a Sanem nunca fue el personaje, era ella. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál ha sido, para ti, el mejor papel de Demet Özdemir después de Sanem? ¿Crees que alguna de sus nuevas parejas llegó a superar la química de Pájaro Soñador, o aquella historia fue sencillamente irrepetible? Déjamelo en los comentarios, que quiero leer y responder tus opiniones. Y si has llegado hasta aquí, suscríbete a Amor y Sueños, deja tu me gusta y activa la campanita. Aquí seguiremos hablando de los actores y las historias turcas que España y el público hispano de Estados Unidos todavía no están preparados para olvidar.